a reflexionar acerca de los sistemas tradicionales de educación, ¿no? Cómo a lo largo de la historia ha primado siempre la adquisición de conocimientos para la consecución de los objetivos en detrimento de lo que ha sido siempre la actitud, ¿no? Nos hemos preocupado siempre de cualificar a la persona en su título universitario, en su FP, en su sistema educativo, el que sea, dejando de lado lo que es la actitud. O sea, cómo nos enfrentamos a la realidad, a los problemas, al día a día, ¿no? Nosotros, desde el Servicio Extraordinario Público de Empleo, esto lo hemos tenido siempre muy presente y lo hemos trabajado desde las competencias clave, competencias genéricas, soft skills, ese tipo de metodologías, ¿no? Que luego Jesús Martín os va a explicar estupendamente a través del hilo conductor de Belbin, ¿no? Fijaros cómo hoy en día las empresas demandan más el compromiso, el voluntariado, la resiliencia, la capacidad que tiene el ser humano de adaptarse a distintas dinámicas, ¿no?, empresariales. Este tipo de cuestiones, ya os digo, son de vital importancia y no están escritas. Comienzan a estar escritas ahora, pero nunca han estado tradicionalmente escritas, ¿no? Nosotros en nuestras políticas activas de empleo, en nuestras escuelas profesionales, en nuestros servicios de orientación, en nuestros programas Crisol, que son los más sociales, sobre todo en los Ítaca, que son aquellos que van de la transición del sistema educativo al sistema laboral, abordamos estas cuestiones constantemente, ¿no? ¿Cómo somos capaces de, al margen de cualificar a una persona, ser capaces de hacerles ver otra realidad distinta y que eso empatice con el empresario? Los empresarios se enamoran o no de personas que tienen unas características, ¿no?, que veremos dentro de un momento con Jesús a través de los roles que desarrollamos en las empresas. Las competencias clave también son el liderazgo y eso se entrena a través de procesos de coaching. También son la capacidad que tenemos para, dentro de una estructura, ser capaces de darnos cuenta de nuestra imperfección, de nuestra identidad y a partir de las fortalezas y las debilidades encajar en una estructura más o menos vertebrada, ¿no? Somos, en definitiva, hormigas. Tenemos roles en la estructura que tenemos que desempeñar. Y esa imperfección identitaria se corrige desde la suma de imperfecciones, ¿no? Pero es verdad que el trabajo en equipo no es la suma de funciones, sino la suma de capacidades, de competencias, de fortalezas y de debilidades. Y en todo eso es determinante el entrenamiento. Esa actitud que tenemos que tener a desaprender lo aprendido para ser capaces de reinventarnos. Esto hoy en día tiene mayor sentido, ¿no?, en un momento tan cambiante, tan complejo, como el que estamos atravesando con la pandemia del COVID-19, ¿no? De todo eso, mucho mejor que yo, os va a hablar Jesús Martín a través de su intervención sobre roles, retos y desafíos. Y lo conductor, supongo que la metodología de Belbin, ¿no? Así es. De roles. Y os dejo con él. Muchas gracias. Muchas gracias. Es increíble que te pase la mano, te pase la palabra a Jesús, pero antes de eso, antes de empezar, os quería dar las gracias. Quería dar las gracias a la Junta de Extremadura por invitarme a estar en un sitio espectacular. Supongo que las cámaras podrán coger las imágenes del sitio donde estamos. En un momento en el que durante meses no hemos podido estar juntos, no hemos podido darnos abrazos, ni siquiera disfrutar de la belleza fuera de nuestra casa, estar en un sitio así es fantástico. También quiero agradecer que me deje participar en la Sociedad del Aprendizaje, a contar un poco la historia o la experiencia que en este caso podemos tener nosotros. Os quiero contar que la Sociedad del Aprendizaje la viví desde el inicio, hace 6 años, en un papel en blanco, cuando la Junta de Extremadura empezó a definir ideas locas, que en aquel momento pues, había gente que las compraba y gente que no las compraba, gente que creía y gente que era totalmente agnóstica a las mismas. Pues bueno, pues la Junta de Extremadura decidió apostar con esas ideas y después de este tiempo, este es el tercer congreso. Nos vamos a enfrentar a un tercer congreso de la Sociedad del Aprendizaje y me siento honrado de poder estar en él. Muy bien, os voy a contar quién soy, porque quizás algunos no lo sepáis. A nivel personal, pues yo soy un extremeño de Recebo, ¿vale? Mi genética dice
que soy 50% ibérico, 50% nací en Salamanca, no voy a decir lo que es, pero 50% ibérico, vamos a dejarlo así. Mi familia paterna es del norte de Cáceres, del Valle del Jerte. Mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi padre cultivaban las famosas cerezas del Valle del Jerte, y os tengo que decir que año tras año florecían esos árboles. Y esto me lleva a la primera reflexión. Esas generaciones han trabajado para que esos árboles florezcan, pero en el contexto que tenemos hoy, ¿qué tenemos que seguir haciendo para que esos árboles sigan floreciendo? Y no me refiero solo en la parte de la agricultura, me refiero a esas flores que tenemos las empresas, las personas, los ciudadanos, todos. A título profesional soy empresario. Con 22 años creé mi primera empresa, creé un grupo de empresas de 16. Ese grupo de empresas dio trabajo a más de 200 personas en diferentes países, en España, en Portugal, en Francia. Todavía me acuerdo de nuestra oficina de París, preciosa, también en la zona de los Balcanes, Rumanía, Bulgaria. El denominador común eran las personas, equipos de personas, equipos que tenían diversidad, cada uno con una cultura, con sus problemas, y lógicamente había que buscar un elemento transversal que fuese capaz de unirlos para que fuesen efectivos. Cuando me invitaron a dar esta charla, no me he resistido a contextualizar el momento que nos ha tocado vivir este año. La mascarilla dice que estamos en un momento extraño. Yo ahora mismo veo vuestras caras, he podido compartir con vosotros que no encuentro la emoción en esas sonrisas, sino solo en vuestros ojos. Pero vivimos en un momento extraño. Y yo me gustaría hacer un paréntesis de ese contexto y sobre la ciencia. De hecho, os voy a hablar de ciencia hoy. Quizás esperabais que los roles de Belbin tuviesen algo que ver con otros conceptos, pero no, los roles de Belbin son ciencia, ¿vale? Y ese contexto con el que quiero iniciar es un contexto muy ligado a datos, ¿vale? Vivimos en un mundo en el que la era digital, las máquinas, la tecnología está creciendo de manera exponencial. No sé si sabíais que la economía digital ahora mismo ocupa la quinta parte en el PIB de España. Está creciendo a un ritmo de un 40%. Además, con toda la pandemia del COVID, estamos ya cercanos al 40% del PIB de la economía digital en la influencia que está teniendo ahora mismo en nuestro país. En una región como Extremadura, lógicamente, es un poquito menor. Y va creciendo año tras año en torno de un 40%. Tecnologías como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la realidad virtual, la biogenética, están creciendo constantemente. Y cada vez más nos van a ofrecer un futuro, pero lógicamente, además de ofrecernos un futuro, van a conseguir que los empleos se transformen. Decía una persona en una conferencia que se van a destruir en los próximos años el 45% de los empleos que existen en la actualidad. Yo no creo que se vayan a destruir, yo creo que se van a transformar. Pero daros cuenta del dato que estamos dando, un 45% de los empleos actuales se van a transformar. Y aquí surge una reflexión. Vosotros como padres, como madres, como docentes, como empresarios, ¿vais a hacer algo ante ese dato? ¿Os vais a quedar parados con los brazos cruzados? ¿O realmente vais a poner los medios necesarios para que esos empleos se transformen, vuestros hijos tengan una oportunidad, la gente, los jóvenes en el que están en el paro consigan su trabajo después de un esfuerzo en los estudios? Vamos a adaptar los estudios a ese cambio, a esa transformación que comentaba Jesús antes, que estamos viviendo en este entorno tan llamado y tan repetido, entorno VUCA. La tecnología está jugando un papel dominante ahora mismo. La buena noticia es que la tecnología y los conocimientos tecnológicos se pueden entrenar. De hecho, todo el mundo, no solo Extremadura, no solo España, está desarrollando programas tecnológicos. La Unión Europea ha creado un montonazo de programas que tienen que ver con entrenamiento y desarrollo de habilidades digitales, con la adaptabilidad de esos puestos de trabajo a empleos digitales. La mala noticia es que todo el mundo va en esa dirección. Por lo tanto, nuestros hijos,
nuestros ciudadanos van a competir con un hindú. Nuestros hijos, nuestros ciudadanos van a competir con un mexicano. Entonces, esa es una línea que, lógicamente, no hay que perder, es una línea de trabajo, pero sí hay que tener en cuenta que la globalización nos va a poner a competir tecnológicamente con todo el globo. ¿Por qué os cuento esto? Porque la ciencia ahora mismo está presente en todos nuestros días, en todo lo que hacemos en el día a día. Y os quiero llamar a la reflexión de qué vamos a hacer ante este cambio que viene. Pero ¿qué va a suceder también en este tiempo? ¿Por qué creéis que se contrata a una persona a día de hoy? ¿Cuáles son las razones que llevan a contratar a una persona a elegir entre el montón de currículos que nos llegan a las empresas? Yo os voy a contar dentro de nuestro grupo de empresas las razones que nos llevan a contratar a una persona u otra. Y no son más que el análisis y el diagnóstico de las soft skills. No son más que el análisis y diagnóstico de las soft skills desde hace 15 años. Desde hace 15 años, cuando un candidato, cuando buscamos talento, lo que analizamos son sus atributos no tecnológicos, sus atributos no técnicos. Cuando ya tenemos todo el tomo de candidatos que cumplen una serie de requisitos técnicos, o sea, ya los tenemos estandarizados, ahí lo que decide, el factor decisor, no es la carrera que tenga. Entonces, tendríamos que tener un concepto que nosotros hemos llamado candidatos de alto valor añadido. Los candidatos de alto valor añadido son los que tienen esa parte técnica, pero que además tienen ese poquito de más, ¿vale? Permitirme esa redundancia, ese poquito que hace que una persona pueda confiar en él para contratarle. Durante este tiempo, nosotros en una empresa del grupo que es Conquistadores, que está radicada en Badajoz, en Extremadura, lo que hemos hecho ha sido diagnosticar las capacidades y competencias de muchísimas personas. De hecho, más de 20.000 personas hemos diagnosticado sus capacidades y competencias. Españolas, mexicanas, en Panamá, también en Francia, en Italia. También hemos entrenado sus capacidades después de analizar esas competencias. ¿Por qué no creamos planes y programas que estén totalmente personalizados al punto de partida? ¿Por qué seguimos creando desarrollo del talento, programas de desarrollo del talento que están ligados a el estándar, café para todos? No, habrá que analizar el problema inicialmente. Cuando hemos analizado ese diagnóstico, cuando hemos realizado ese diagnóstico con decenas de miles de personas, nos hemos encontrado pues, que las habilidades digitales están presentes en todos los países. ¿En qué nos vamos a diferenciar? Como os decía, os iba a contar cómo contratamos. Y como esto va de ciencia, yo os voy a explicar por qué tomé la decisión de buscar una metodología a nivel mundial que estuviese soportada en la ciencia para poder contratar a personas que se integrasen en equipos multidisciplinares y con una gran diversidad cultural. Esa metodología es la metodología de roles de equipo de Belbin. Al final, nosotros éramos una empresa en gran crecimiento, pasamos de ser una persona, el que está hablando, ¿vale?, a ser una empresa, un grupo de empresas con más de 200 trabajadores de diferentes nacionalidades. Y teníamos que tener ese eje transversal. La metodología de roles de Belbin nos daba un soporte científico para poder no solo contratar a las personas adecuadas, sino para poder encontrar sus fortalezas y también conocer sus debilidades, ¿vale? Entonces, hace 15 años, yo y un parte de mi equipo también nos desplazamos a conocer esta metodología, no solo para conocerla, sino también para acreditarnos en la metodología, no para exportarla a otros, sino para aplicarla en primera persona a nuestros compañeros, a nuestros equipos. Y lo que hicimos fue, pues prácticamente llorar, porque nos dimos cuenta que esta metodología estaba soportada en un estudio de investigación que se inició en 1979. Es decir, hace un montonazo de años, por un equipo de investigadores que estaba compuesto por sociólogos, antropólogos, estadísticos, y que estaban recogiendo datos para contestar a una pregunta, una única pregunta. ¿Por qué unos equipos de trabajo funcionan y otros no? Parece sencillo, ¿verdad? Pero la realidad es que en el mundo en el que nos vivimos ahora mismo, sobre todo de aprendizaje, de entrenamiento de soft skills, hay una cantidad de humo brutal.
Y nosotros como empresa teníamos que apoyarnos en datos científicos, en datos que tuviesen un rigor. Lo que hicimos fue analizar el estudio de investigación que ellos llevan haciendo durante más de 20, 30 años y nos sorprendieron sus conclusiones. La primera conclusión es que pudieron determinar que los roles de Belbin acreditan que un equipo de alto rendimiento no depende de la capacidad intelectual de las personas que lo componen. De hecho, la primera hipótesis que quisieron descartar fue ¿qué pasa si ponemos a todas las personas inteligentes en un equipo? ¿Conseguirán mejores resultados? De hecho, en 1980, cuando quisieron contrastar esa hipótesis, los medios de comunicación de la época, los periódicos, les tacharon de tramposos, porque lo que les dijeron es, coño, si juntáis a los más listos, pues lógicamente van a conseguir los mejores resultados. Y el doctor Belbin dijo, joder, menos mal que lo hicimos, porque sistemáticamente todos esos equipos de gente súper inteligente, súper brillante, fracasaban. Por lo tanto, la inteligencia, como se medía la inteligencia en esa época, no era el factor discriminante como para que un equipo funcionase bien. Después analizaron los patrones de personalidad. Juntaron en equipos a muchísima gente que tenía patrones de personalidad similares. Y también volvió a pasar lo mismo. Lo que sucedió es que esos equipos con patrones de personalidad comunes fracasaban sistemáticamente. De repente se dieron cuenta que había una persona dentro de los equipos que mejor funcionaban que siempre estaba en los equipos ganadores. Y se dieron cuenta que esa persona actuaba, se comportaba de una determinada manera. Su comportamiento tenía que ver con una sistemática de procesos a la hora de hacer las cosas, una sistemática de acciones que les llevaba a implementar esas acciones con una fiabilidad muy alta. ¿Qué hicieron? Cogieron a esa persona que se comportaba de una determinada manera y buscaron perfiles similares que se comportaban igual y los pusieron todos juntos. ¿Qué creéis que pasó? Pues que efectivamente también fracasaron. Pero eso le dio la primera pista, porque empezaron a darse cuenta que quizás, a lo mejor lo que había que buscar eran conductas, comportamientos. Y empezaron a analizar las conductas, no lo que somos, sino cómo nos comportamos. Y establecieron, después de muchos años, que los equipos de alto rendimiento tenían que ver con el comportamiento de 9 conductas o con el análisis de 9 conductas, de 9 comportamientos. Y en ese momento se creó la teoría de los 9 roles de Belbin, que posteriormente os explicaremos. Cuando nosotros analizamos las soft skills para contratar a alguien, analizamos muchas. De hecho, la Sociedad del Aprendizaje tiene un manual, una guía, un estudio de investigación que ha realizado la Asociación Centro, que es la Asociación de Directores de Recursos Humanos, donde analiza todas las soft skills que tiene que tener una persona para que se la pueda contratar. Y lo están diciendo los directores de recursos humanos de la Asociación de Grandes Compañías. Por cierto, yo soy miembro también de esa asociación y participé también en ese estudio. Y de entre ellas hay algunas que me gustaría reseñar. Ellos dicen que el liderazgo y el trabajo en equipo van a ser determinantes. De hecho, lo son ya. Son determinantes para que una persona se la pueda contratar. Son determinantes para que unos profesionales puedan trabajar en las empresas de hoy. Y bajo ese concepto surge cómo podemos entrenar el liderazgo y la gestión de equipos. Pues se puede entrenar. Y ahí nace un proyecto público-privado que se llama el Anillo CIFE. En esta presentación tenéis algunas de las fotos en las cuales el Anillo CIFE lo que hacía era intentar dar ese plus más a la parte tecnológica. Tenemos todos los conceptos tecnológicos, pero vamos a entrenar 2 habilidades de soft skills, el liderazgo y la gestión de equipos. Ahí entra también la metodología Belbin, gestión de equipos de alto rendimiento. En el Anillo CIFE, en el año 2015, lo que se hace fue investigar con un grupo de unas 46 personas de diferentes partes que vinieron para comprobar si de verdad podíamos entrenar a través de retos,
que ponían a la gente fuera de su zona de confort, las habilidades de liderazgo y la gestión de equipos. El reto lo que nos hace es ponernos en una situación no cotidiana. Al estar en una situación no cotidiana, generamos una emoción positiva, negativa, y después de esa emoción se produce el aprendizaje. Es decir, tenemos toda la cadena del aprendizaje. Os invito a que veáis esa foto que aparece en la presentación. Esa foto tenemos un sitio paradisíaco, el sol se está poniendo, unas imágenes fantásticas, un barco, el viento sopla. Y hay un grupo de personas de una empresa, que no voy a dar el nombre, porque es una empresa muy, muy conocida, que están viviendo ese momento paradisíaco. ¿Qué creéis que está sucediendo ahí? Hay un clima de calma, hay un momento bonito. Había un conflicto brutal dentro de ese barco, un conflicto brutal. Y afortunadamente del barco no podían escapar. Y ahí se trató ese conflicto. Y durante el transcurso del programa de 1 día y medio, ese conflicto se fue trabajando a través de la metodología de roles de Belbin y conseguimos que esa empresa aumentase su productividad gracias a que ese equipo resolvió sus problemas. El proyecto del anillo CIFE se trasladó a diferentes contextos, no solo al contexto de las empresas, se trasladó a través de un manual, retos y desafíos, para trabajarlo también con niños, con adolescentes, con jóvenes, con profesores. Esta metodología que ya han experimentado decenas de empresas, decenas no, podemos decir más de 100 empresas y muchísimos participantes que han venido de toda Europa a conocerla, ha conseguido precisamente cumplir la hipótesis para la que habíamos trabajado, entrenar a equipos de alto rendimiento. Esas personas venían con un conocimiento técnico, venían ingenieros, han venido personas que están en la carrera espacial, de empresas europeas también, que están ahora mismo compitiendo por lanzar satélites, pero necesitaban ese poquito de más. Ese poquito de más. Y ese poquito de más, como os decía, y vuelvo a la metodología, está basado en los 9 roles. Os recuerdo, el proyecto de investigación, ¿vale? Nosotros en el anillo CIFE y en el proyecto de retos y desafíos implementamos esta metodología que además es la metodología que nosotros implementamos en nuestros equipos de trabajo. Es decir, no contamos algo que no hayamos probado, sino que nosotros día a día trabajamos con estos 9 roles. Os los voy a enumerar, ¿vale? Tenemos el primer rol, que es el investigador de recursos, ¿vale? Tenemos el segundo rol o la segunda conducta que una persona puede tener dentro de un equipo de trabajo, que es el cohesionador. Tenemos un tercer rol, que es el monitor evaluador. Tenemos un cuarto rol, que es el implementador. Tenemos un quinto rol, que es el finalizador. Así hasta 9 tipos de comportamiento. Cada uno de ellos tiene 2 características. Fortalezas, como decía Jesús, pero tiene un concepto que a mí, cuando me lo contaron, fue brutal, que fue el concepto de debilidad permitida. El concepto de debilidad permitida es tan brutal que en el mundo del coaching la gente no habla de debilidades, se habla de áreas de mejora. Coño, si somos malos en algo, tenemos una debilidad. Se podrá mejorar, pero de momento es una debilidad. Bueno, pues ellos en el proceso de investigación, el equipo de Belbin, lo que demostró es que esta dualidad fortaleza-debilidad tenía mucho que decir. ¿Por qué? Porque lo que hicieron fue, oye, vamos a coger a los equipos que están funcionando y vamos a gastar dinero, tiempo, en definitiva, recursos, en que potencien sus debilidades. Oye, son malos en un área y vamos a potenciar esas debilidades. ¿Sabéis qué pasó sistemáticamente? Nada. Se gastaron dinero, tiempo y recursos que no sirvió absolutamente para nada. Hicieron lo mismo con las fortalezas. Vamos a gastar recursos, dinero, tiempo, esfuerzo en potenciar las fortalezas que tienen esos equipos. ¿Sabéis qué sucedió? Que esos equipos pasaron a una dimensión superior. En el ámbito educativo, ¿qué solemos hacer? Mi papá, mi mamá. Yo recuerdo que era muy bueno en historia y muy malo en matemáticas. Muy bueno en historia y muy malo en matemáticas. ¿Qué hicieron mi padre y mi madre? Me apuntaron a clases particulares de matemáticas.
Conseguí llegar al 5, pero ¿qué pasó con historia? Que bajó mi nota. Por lo tanto, hay veces que lo que estamos construyendo son ejércitos de mediocres. Ejércitos de mediocres. Y yo creo que es un análisis que debemos hacernos. En un mundo en el cual vamos a competir contra hindús, vamos a competir contra mexicanos, contra estadounidenses, ¿podemos ser mediocres o no? Lo dejo ahí para la reflexión. Entonces, la metodología de roles de Belbin nos dice que tenemos fortalezas y debilidades. Esas fortalezas compensa muchísimo más entrenarlas que intentar paliar una debilidad. Y ahí es donde se empiezan a quedar de verdad equipos de alto rendimiento. Además, hacen que los equipos puedan tener un conocimiento fantástico de la persona que tienen cerca. Oye, ¿tú tienes esta debilidad? No te preocupes, te quiero, I love you. ¿Vale? El entendimiento mutuo hace que nos conozcamos mejor, hace que respetemos a la persona. Y a lo mejor una persona que considerábamos que era pues tímida, pues a lo mejor lo que le estaba pasando es que estaba analizando la situación y no era tan tímida. Lo que nos da Belbin es, bueno, pues un manual de cómo interpretar esas fortalezas y debilidades, teniendo en cuenta que en el proceso de investigación lo que nos dieron fueron los datos suficientes como para poder calibrar dentro de un estándar los comportamientos que tienen cada una de las personas del equipo. Habla el doctor Meredith Belbin que es un rol, pues es una tendencia a comportarnos y relacionarnos con otros. Insisto, no es lo que somos, es cómo nos comportamos. De hecho, cuando entramos en un equipo de trabajo, vamos a tener un tipo de comportamiento, vamos a tener una serie de roles que vamos a desempeñar dentro de ese equipo. Cuando cambiamos a otro equipo de trabajo, probablemente nuestro comportamiento sea diferente. No quiero poner un ejemplo, pero al final es el más visual. El ejemplo es, quiero que os imaginéis a esos hombres que quedan con sus amigos de la adolescencia cada año, por Navidad, para celebrarlo. ¿Creéis que ese hombre de 40 años, de 50 años, se comporta igual en casa que cuando sale? No, vuelve a ser un gorila, vuelve a ser un primate, ¿vale? Su comportamiento cambia, ¿vale? Entonces, hay que tener claro que no es lo que somos, no etiqueta, ¿vale? No etiqueta, no pone, oye, yo soy investigador de recursos, os invito a que leáis qué contribución hace al equipo un investigador de recursos, sino me comporto como investigador de recursos dentro de este equipo. Y hablamos de comportamiento, pero que el comportamiento, ¿qué subyace? ¿Qué hay detrás del comportamiento? Pues hay una serie de pautas que rigen el comportamiento de una persona. Lo que tenemos aprendido, lo que hemos aprendido desde que somos pequeñitos, esa mochila del proceso de aprendizaje a través de la influencia que han tenido nuestros padres, nuestros amigos, el contexto nos ha hecho que aprendamos de una determinada manera. Obviamente también nuestros rasgos de personalidad. Unos papás han enseñado a sus hijos de la misma manera y, sin embargo, una persona, un niño, uno de los dos niños, ha creado un comportamiento totalmente diferente al de su hermano o su hermana. Los valores. No es lo mismo que los valores en los cuales nos han formado desde pequeñitos en una familia sean de un carácter muy conservador o de un carácter muy abierto, por poner eso condiciona nuestro comportamiento. Pero ojo, quiero que veáis en esta diapositiva también un circulito que está en amarillo, que es el rol aprendido. El rol aprendido, yo me di cuenta en mis equipos que era un rol que había que tener en cuenta siempre, por una razón. El rol aprendido son esas personas que durante mucho tiempo están trabajando en algo de una manera fantástica, pero lo están haciendo realmente porque es lo que necesita la situación. No es por lo que le gusta, no es lo que mejor se le da. Y esas personas van a sufrir toda su vida, porque como lo hacen bien, han aprendido a desempeñar ese rol, pues se van a convertir en eternos sufridores. Y hay que identificarlos. Hay que identificar a esos seres humanos, hay que identificar a esas personas para que no sean unas personas que estén sufriendo el resto de la vida. En esta diapositiva
podéis ver algunas de las contribuciones que hace el equipo. Mira, las voy a leer en una pantalla que tengo aquí. Cerebro, dice, genera las ideas y aporta posibles soluciones a los problemas. Es una persona que, ¿cómo contribuye el equipo? Pues generando ideas. Quiero que os imaginéis a ese poeta, a ese cantante que se sienta a escribir debajo de un árbol y genera una idea fantástica. Pero ¿qué le pasa al cerebro? ¿Qué le pasa a ese poeta y ese cantante? Vive en el mundo de la imaginación, genera ideas fantásticas. Sin embargo, alguien tiene que coger esas ideas, el globito, y lo tiene que aterrizar. Y ahí aparece el implementador. El implementador es una persona que, según dice la definición, dice, transforma las ideas en acciones prácticas y organiza el trabajo que debe hacerse. Fijaros. Tenemos a alguien que crea ideas, que resuelve problemas complejos y tenemos a alguien que las aterriza. ¿Qué tiene que ver esto con el conocimiento técnico? Nada. Nada. Pero, sin embargo, va a hacer que ese equipo, ese grupo de personas suficientemente organizada, funcione de una manera correcta. ¿Qué otras contribuciones tenemos? El finalizador. Mirad, fijaros en el finalizador. El finalizador es una persona, yo la verdad es que, os lo tengo que reconocer, odio un poquito a los finalizadores. Les tengo un poco de manía, ¿sabes? Porque yo voy con mis ideas, voy con la visión de cambiar el mundo, voy con la visión de aplicar la ciencia y la tecnología para cambiar el mundo y todo el mundo dice, ¡guau! Pero el finalizador es ese que dice que cuando tú piensas que ya ha terminado todo, te dice, no, si esto no está bien. Jesús, en tu presentación hay un error, hay que cambiarlo. Jesús, en tu planteamiento esto no puede realizarse. Está ligado a puestos y a trabajos que tienen que ver con el aumento de la excelencia, de la calidad, porque pule y perfecciona aquello que los demás no somos capaces de perfeccionar. De hecho, es una persona que cuando todos los demás consideramos que el trabajo está acabado, comienza el suyo. Suele ser quisquilloso, quisquillosa, seguro que en vuestra mente tenéis todos y todas a una persona que es así. Benditos finalizadores, en mi caso finalizadoras, porque gracias a ellas lo que conseguimos es que nuestro trabajo brille y complementan. Por mucho que nos saquen de quicio, están complementando nuestro trabajo. Tenemos una figura apasionante. Cada uno de los roles y conductas del proceso de investigación de los roles de Belbin tiene un icono asociado. Y me gustaría que analizaseis, lo veis desde lejos, un icono que aparece con un látigo. ¡Guau! Ponerle una conducta, una imagen de un látigo, imaginaros lo que significa. Ellos lo llamaron impulsor, ¿vale? Una persona que se comporta impulsando. Es aquella persona que en los equipos tiene que contribuir aportando objetivos y energía. Esa persona que hace que el equipo siempre cumpla su cometido, que cumpla los plazos, que lleguen de verdad a lo que se había comprometido. ¿Ok? Es esa figura. Pero ¿qué pasa cuando damos con el látigo mucho? Pues que el equipo se resiente, a lo mejor se pasa de energía esa persona. Y ahí aparece otro rol, que es el cohesionador. El cohesionador es una persona que mantiene el equilibrio del equipo y compensa la acción sobrepasada del impulsor. Benditos cohesionadores, parece que no hacen nada nunca, pero están en el momento adecuado para que el equipo siga creciendo. Si os dais cuenta, al final es un sistema de compensación, de equilibrio. ¿De qué nos serviría tener 9, 2, 3 impulsores en un equipo? ¿Qué creéis que pasaría? Bueno, sacarían la navaja y casi se acuchillarían unos a otros por cumplir los objetivos. ¿De qué nos serviría tener un equipo solo de cerebros? Pues que nos quedaríamos en el terreno de las nubes, de la imaginación. ¿De qué serviría tener solo un equipo de implementadores? Nos quedaríamos en la parálisis por el análisis. Por eso es importante diagnosticar. Por eso es importante diagnosticar las capacidades que tienen los individuos. Por eso es importante diagnosticar las capacidades que tiene el equipo, para saber el punto de partida y poder crear planes de acción. Debilidades permitidas, os he comentado ese concepto. Ese concepto que yo cuando me lo enseñaron me hicieron un gesto que si me permitís yo lo voy a hacer porque es muy bueno dentro refleja muy bien la realidad y yo creo que lo vamos a entender.
Cuando tenemos en un equipo que desarrollar el talento, nos demostró Belvin que teníamos que potenciar las fortalezas, pero también potenciar las debilidades. Y fijaros que el gesto dice potenciar y empuja hacia abajo, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es, tenemos debilidades, muy bien, vamos a cogerlas, las hacemos un paquete, muy bonito, lo redondeamos como si fuese una pelota de fútbol y lo que tienes que hacer es, pum, pegarle una patada y sacarlas por la ventana. Son nuestras debilidades. Las asumimos, nos queremos, nos abrazamos. Por la mañana queremos estrangular a los finalizadores. Estoy pensando en una, la verdad es que permitirme que os lo diga, es que la odio, porque es que siempre está todo mal, ¿sabes? Está todo mal, ¿sabes? Pero no, las debilidades las tenemos, nos queremos, ¿vale? Lo que potenciamos son esas fortalezas. Entonces, es muy interesante cuando tenemos diagnosticados los equipos, cuando tenemos diagnosticados las capacidades que tiene cada uno, el poder intercambiar y que todo el mundo conozcamos esas debilidades permitidas. Nos va a ayudar mucho a que haya una comunicación fluida. Pero daros cuenta que estamos hablando en términos colectivos. Pero ¿qué pasa cuando somos nosotros los que recibimos esa información? Recibimos la información de lo que aportamos en base a fortaleza, pero también en cuanto a debilidades. Eso, como autoconocimiento, es brutal, porque además nos ayuda también a saber el tipo de relación que estamos teniendo con cada una de las personas. ¿Cómo hace Belvin este proceso? A través de un simulador en el cual todos los datos del proceso de investigación lo que hacen es sumar todos esos datos para poderlos contrastar con lo que nosotros hemos sacado dentro de unos test y de unos cuestionarios que se han hecho. Entonces, lo que nos da es un bañito de humildad brutal, porque nos sitúa en la Tierra, porque no solo nos compara como somos nosotros como individuos, sino también como colectivo, y nos compara también con otros equipos e individuos a nivel mundial. Y eso es, como he dicho antes, una curita de humildad. Si os dais cuenta, los 9 roles, cada uno su contribución está inmersa dentro de 3 esferas, de 3 áreas. Están los roles sociales, los roles mentales y los roles de acción. ¿Es necesario que haya 9 roles, 9 personas en un equipo de trabajo? No. La metodología de Belvin dice que una persona puede desempeñar diferentes roles. ¿Cuál es el número mínimo para considerar que sea un equipo? 3. 3 personas pueden, si está muy bien caracterizado el diagnóstico y el proceso de selección se ha hecho bien, podemos llegar a conseguir que una persona se comporte con 3 roles y que sean complementarios con las otras 3 personas que han asumido el comportamiento de los 3 roles. Fijaros, roles de acción. Tenemos al impulsor, al implementador y al finalizador. Roles sociales, el coordinador, el cohesionador y el investigador de recursos. El coordinador es una figura fantástica. Es una figura que lo que hace es que identifica el talento de las demás personas. Es una persona que además le pone a trabajar a las personas en aquello que se le da bien. El icono que aparece del coordinador es un director de orquesta, tiene una batuta en la mano. Delega aquellas tareas y aquellas funciones que a las personas se les dan bien. Su debilidad permitida puede ser que se pone a delegar, y de repente levanta la mano uno y dice, ¿y tú qué coño vas a hacer? Dice, yo nada, estoy delegando. Creo que en vuestras cabezas todos tenéis también a una persona que se encarga de delegar mucho, ¿vale? Pero delega a lo mejor desde el bar, desde su casa. Pero bueno, esa persona es muy útil porque si esa delegación, esa identificación del talento, esa asignación de tareas a trabajos concretos y también a lo que se le da bien a una persona se ha hecho bien, wow, yo quiero un coordinador en mi equipo. Está ligado a puestos de dirección que tienen que ver con un liderazgo muy participativo, un liderazgo que tiene que ver con modelos horizontales. Si ponemos a una persona que tiene un perfil de comportamiento de coordinador en esos puestos de dirección, tendremos una estructura más transversal. Si ponemos a una persona que tiene conductas de impulsor en estilos de dirección, tendremos un liderazgo más autocrático, que no quiere decir que sea malo, ¿vale? Hay momentos y fases de los proyectos que necesitamos también cambiar el estilo de liderazgo. ¿Ok? Entonces tenemos tres esferas, los sociales, los mentales y los de acción. Os decía que el sistema se alimenta a través de una serie de cuestionarios en los cuales analizamos los comportamientos que nosotros tenemos en nuestro día a día en el proceso de trabajo. Esto a través de unos cuestionarios que están enfocados al mundo de la empresa. Hay otra serie de cuestionarios que están enfocados al mundo de la educación.
¿vale? Para analizar también las competencias en el ámbito educativo, que es la línea de JET-SET. Lo que hacemos es inicialmente rellenar unos cuestionarios con la autopercepción, es decir, cómo nos autopercibimos nosotros en nuestros comportamientos en el día a día. Pero ¿qué pasa cuando nos analizamos y nos evaluamos a nosotros mismos? Pues que la autopercepción es muy subjetiva, porque al final estamos analizándonos en lo que vemos en el espejo. Entonces, eso lo necesario es contraponerlo con una serie de observadores, de evaluadores externos que todos los días están en contacto con nosotros. Y ahí hacemos que esa comparativa, esa contraposición, cuando pasa por el simulador y cuando pasa por los datos y el algoritmo que tiene la herramienta, nos ofrezca un rigor mucho más alto del comportamiento de cada una de las personas. Entonces, está muy bien la autopercepción, pero tenemos que contrastarlo también con la percepción que tienen el resto de personas sobre nosotros, sobre nuestro comportamiento del trabajo. Cuando nos asignan un rol, llegas a una empresa, a una de mis empresas, hemos diagnosticado los roles que tienen y te decimos, Ruth, eres coordinador. Dicen, ¿eres? ¿No me habías dicho que me comporto? Sí, pero a partir de ahora tienes que empezarte a comportar como coordinador. ¿Qué debes hacer? ¿Qué debes hacer dentro de una empresa? Bueno, pues aquí os sugerimos tres propuestas. ¿Tus roles menos preferidos? Intentar delegarlos, buscar personas que puedan desarrollar esos roles. Roles que están ahí entre los más altos y los más bajos, los llamamos gestionables. Puedes desarrollar tareas y funciones que estén relacionados con esos roles. Y, lógicamente, los preferidos y los que han salido después del diagnóstico de evaluación, intentar potenciarlos. E intentar mostrarte, que a veces nos da miedo. Oye, si se te da muy bien tareas y funciones que están relacionadas con la venta, por poner un ejemplo, pero te tienen haciendo proyectos y gestionando memorias de justificación, que creo que a lo mejor nos suenan a todos, bueno, pues vamos a prospectar y a generar nuevas oportunidades. Y tú levantas la mano y dices, coño, si es que a mí, fijaros, mi rol alto tiene que ver con investigador de recursos, que es el que genera oportunidades. Entonces, posiciónate. Es decir, es que creo que me estáis desaprovechando, porque muchas veces nos quedamos esperando a que en una empresa o en nuestros contextos nos digan lo que hay que hacer, pero bueno, si tú realmente sabes que ahí vas a aportar valor al equipo, también nos toca posicionarnos. ¿Ok? Quiero que tengamos en cuenta una diferencia, lo que es un grupo de personas y lo que es un equipo. Un grupo de personas es un grupo muy amplio que no están organizados en base a los roles de equipo. Y un grupo y un equipo es ya una conjunción totalmente armónica entre los diferentes roles de equipo, mucho más reducido. El liderazgo es un liderazgo situacional en el cual las personas pueden liderar en función de la situación donde puedan aportar valor. En un grupo de personas lo que tenemos es una persona que va dirigiendo a todos los demás y los demás hacen. Es muchísimo más autocrático. Aquí os pongo una serie de diferencias que van muy ligadas a lo que hemos comentado, que es un grupo, que es un equipo, ¿vale? Y los diferentes estilos de liderazgo, de un líder único a un liderazgo compartido. Pero fijaros, esta diapositiva que aparece aquí es fundamental. ¿Qué hace que un equipo sea eficaz? Lo primero, el autoconocimiento y el conocimiento compartido. En la mayoría de organizaciones lo que sucede es que no somos capaces de que haya la transparencia necesaria para que haya un conocimiento compartido de lo que somos, de lo que podemos hacer y de lo que podemos lograr todos juntos. Lo segundo, la composición equilibrada de los roles de equipo. De hecho, los procesos de selección en nuestro grupo de empresas analizamos cuál es el rol que nos falta y ese es el que contratamos para que haya un equilibrio mayor. ¿Ok? Entonces, es muy importante que haya una composición equilibrada. Y luego, las relaciones, que haya relaciones constructivas. No tenemos tiempo en las organizaciones, da igual del ámbito que sean empresariales, del tercer sector, en la administración pública, cultivar relaciones de verdad. Los equipos necesitan relacionarse, los equipos necesitan llegar a un sitio como el que os hemos presentado antes en el anillo, como el anillo CIFE, y ahora, después del año que hemos tenido todos, que puedan interactuar entre ellos, que puedan mirarse a los ojos, que puedan saber el dolor que tiene la persona que tienen cerca. También reírse juntos. Si mezclamos autoconocimiento, equilibrio de roles y esas relaciones personales verdaderas,
podremos tener un equipo que empiece a ser eficaz. Y daros cuenta, una vez más, y no me voy a cansar de decirlo, ¿qué tiene que ver esto con los componentes técnicos? ¿Qué tiene que ver esto con el aprendizaje técnico? Nada, es ese puntito de más. Puede ser un muy buen programador, el mejor, lo podemos traer, podemos formarle, podemos hacer lo que sea. Pero luego, cuando lo pongamos a trabajar dentro de una empresa, ¿va a dar ese puntito de más o le vamos a tener que despedir? Ese puntito de más. Necesitamos crear talento de alto valor añadido, tecnología más soft skills. Ese es el talento que debemos importar. En mi opinión, tanto en España como a nivel regional, las cartas se acaban de repartir. El mundo globalizado ha hecho que podamos repartir de nuevo las cartas. A lo mejor España se quedó la última cuando la repartieron anteriormente. A lo mejor Extremadura, donde estamos ahora mismo con la sociedad del aprendizaje, se quedó una de las últimas cuando nos repartieron las cartas. Pero hoy tenemos la oportunidad de coger una mejor mano. Nuestra estrategia va a depender de lo que hagamos hoy, va a depender de lo que seamos en el futuro. Tenemos que conseguir crear centros de alto rendimiento de capacidades y talento, tecnología y soft skills. Esa es la clave. Fijaros, ¿qué cultura van a implementar? Os pongo una serie de ejemplos para que comprendamos la potencia de los roles. ¿Qué cultura en una organización van a implementar? Si tenemos una cultura de liderazgo que esté basada en coordinadores y cohesionadores. Bueno, pues va a ser una cultura muy social, en el cual vamos a coordinarnos muy bien, no va a haber problemas. ¿Qué puede pasar? Que estemos en una casa de campo o en Candy Candy. Porque como no hay problemas, todo el mundo de felicidad. ¿Qué va a pasar en una organización si tenemos a cerebros investigadores de recursos? Pues tendremos un modelo de sistema abierto, habrá muchísimas oportunidades, pero ¿qué conseguiremos? Pues que se quede todo en el aire. ¿Y qué va a pasar si tenemos a finalizadores e implementadores? Pues tendremos consolidación, equilibrio, parálisis por el análisis. Insisto, en el equilibrio está la clave. Y para finalizar, lo que me gustaría transmitiros es un mensaje de esperanza. Desde hace 15 años llevamos seleccionando a todas las personas de nuestros equipos, de nuestras empresas, con la metodología de roles de Belbin. Los equipos funcionan con esta metodología. Y nosotros venimos de sectores como la eficiencia energética, las energías renovables, la ingeniería, de sectores muy científicos como puede ser la inteligencia artificial, de sectores como la realidad virtual. Necesitamos un denominador común para que esos equipos funcionen. Hemos contratado a personas de Rumanía, francesas, de Bulgaria. Y sin embargo los equipos funcionan y analizamos sus fortalezas y sus debilidades para que ellos sean más felices y nosotros también lo seamos. Porque una organización, una empresa que tiene a sus trabajadores contentos y dando lo mejor de sí mismos, hace que la propia organización tenga un clima de felicidad. Y os aseguro que también tiene retorno en las cuentas y en los balances anuales. Así que nada, muchísimas gracias y os animo a que investiguéis un poquito más en la guía de retos y desafíos y de roles de Belbin que tiene la Junta de Extremadura. Muchas gracias, estoy a vuestra disposición para que me contéis si tenéis alguna duda, alguna consulta, que sea fácil, ¿vale? Porque la verdad es que con la que llevamos con la pandemia hemos perdido un poquito de energía y ahora lo que necesitamos es interactuar, pero estoy deseando escucharos, estoy deseando interactuar con vosotros, que llevamos mucho tiempo metidos en casa. ¿Verdad, Jesús? Bueno, pues como os he ido comentando, hasta aquí ha llegado la parte de roles de Belbin y me gustaría ponerme a vuestra disposición, hablar, charlar, compartir dudas. Esa interacción que hemos perdido por el COVID hay que volverla a retomar, esa energía. Así que, por favor, abrir vuestra boca debajo de esas mascarillas y contarme qué os ha parecido, si tenéis alguna duda con la cual yo pueda ayudaros. ¿Sí? Buenos días. En primer lugar, muchas gracias, Jesús, por tu
por tu aportación. Mi nombre es Luis Pardo, soy docente. Quería hacerte un par de preguntillas sobre el tema de los roles de Belleville. Y es que dentro del proceso de aprendizaje, después de haber trabajado tantos años con estos conocimientos, ¿qué consideras que es más importante para estos futuros ciudadanos? ¿Enfrentarse a esas debilidades a través de retos que les den esa curita de humildad que has comentado o potenciar en primera instancia sus fortalezas? Eso por un lado. Y en segundo lugar, me gustaría preguntarte si durante todos estos años has aprendido a reconocer ciertos indicios de que los equipos tal vez no estén funcionando correctamente y para poder atajarlo antes de que fracase el proyecto. Bueno, la verdad es que me alegra que me hagas esa pregunta, dicen, porque el ámbito educativo yo creo que os enfrentáis a un reto sin igual. Y tengo que aprovechar este foro pues, para partir una lanza ahora mismo por los profesores, las profesoras, los equipos directivos de los institutos, de los colegios, las personas que se encargan de la formación también de todos estos profesores. Un cambio en el cual afecta a lo más importante de nuestra sociedad, que es nuestros futuros herederos, a los que les vamos a dejar este mundo tan fantástico. Entonces, de primeras, gracias por vuestra función y ánimo, porque no va a ser fácil ante esta situación que estamos viviendo y que ha deparado el post-COVID. Vamos a decir ya el post-COVID. A mí me gusta ya que empecemos a hablar ese término. Contestando a tu pregunta, la dualidad que hay entre la formación reglada en la que tenéis que seguir ahora mismo, pues la verdad es que deja poco hueco para poder bueno, pues gestionar este tipo de actividades. Pero, sin embargo, creo que se pueden implementar muy bien dentro de las aulas y, desde luego, que se pueden identificar los patrones de conducta de esas personas antes de empezar a trabajarlos. Por eso, insisto, ya lo he dicho en la intervención, hay que hacer un buen diagnóstico. Con un buen diagnóstico, incluso antes de que pisen en el aula las personas, podemos saber si esos niños, esas niñas, esos adolescentes, esos futuros trabajadores, el tipo de comportamiento que van a tener. Tenemos que tener en cuenta que cuando se hace un proceso de investigación tenemos esa campana de Gauss en la cual pues, hay una serie de comportamientos que van a ser estándar y lo que queda fuera de la campana de Gauss pues a lo mejor pues no se corresponde con esos estándares que nos ha dado ese proceso de investigación. Pero ya nos va a dar un punto de partida muy interesante de cómo se van a comportar esos individuos para luego potenciar y poder crear esos equipos de trabajo. Y a la primera pregunta que has hecho es, es que es muy difícil potenciar las debilidades cuando el sistema educativo nos está, ¿cómo decirlo para que no suene mal? ¿Qué coño? Que suene mal, ¿sabes? Voy a hacer que suene mal, ¿sabes? Nos está obligando a crear elementos y a crear futuros ciudadanos mediocres, porque al final sí tienen que tener una base mínima, ¿vale? Para tener todo, pero joder, no les estamos dando lo necesario para que puedan potenciar realmente sus fortalezas. Me encantaría que eso se pudiese cambiar. A lo mejor un contexto como la sociedad del aprendizaje, que no tiene nada que ver con el sector educativo, que no tiene nada que ver con un aprendizaje o con una educación basada solo en los colegios, sino en cualquier contexto de la sociedad, puede hacer que potenciemos esas fortalezas. Yo lo deseo porque en nuestros equipos de trabajo funciona. Con los equipos de trabajo que lo que hemos implementado en otras empresas, en otras organizaciones, funciona. La metodología ha sido adaptada también para llevarlo a los colegios, a los institutos, y en los que se lleva funciona. Tuvimos un proyecto piloto que trabajamos, recuerdas, Candy, hace ya muchísimo tiempo, con un grupo de 13 adolescentes. 13 adolescentes de la FP básica, residuos del sistema educativo, seleccionados con sus peores comportamientos, con situaciones personales y vitales durísimas que tenían, hasta una situación económica difícil que tenía cada uno de ellos. Estuvimos un año trabajando con ellos. Aumentaron todos sus comportamientos en el aula, mejoraron como personas, los profesores decían, joder, dice que antes creíamos que eran malos y ahora son buenos, son generosos, ¿sabes?
aumentaron su rendimiento académico. Niños y adolescentes que iban a dejar el sistema educativo acabaron ese curso con mejores notas y se volvieron a reenganchar. O sea, trazamos un puente para que esos jóvenes luego tuviesen un futuro y se reengancharon a nuevas profesiones. A día de hoy están todos enganchados, están algunos con estudios superiores. Funciona. Ahora vamos aprovechando de contextos como este, en el cual pues no tenemos que estar luchando pues, con los requisitos mínimos que tenemos en el ámbito educativo formal para conseguir que nuestros jóvenes, esos herederos, esas herederas, tengan de verdad una oportunidad, aumentemos esas fortalezas, logrémoslo. Y he aprovechado tu pregunta para hacer ese llamamiento y una vez más para daros las gracias, porque la verdad es que el reto que os estáis enfrentando es brutal. Así que muchísimo ánimo. Muchas gracias a ti. Hola, soy Buenas. Almudena Piñeiro, administrativa y madre. Tengo dos preguntas para ti. Una a nivel laboral, porque yo me he dedicado siempre al sector privado. Entonces, hay una parte mía, de mi personalidad, que yo la llamo siempre el currículum oculto, porque cuando tú vas a desarrollar un currículum hay cosas que no puedes demostrar, no tienes un título, no tienes una etiqueta, ¿no?, que mostrar y que realmente hasta que no te contraten no puedes demostrar. ¿Cómo transmito yo en un currículum para poderme presentar a una empresa todas esas capacidades y habilidades que yo sé que tengo y que de momento en este paso en el que estoy no puedo demostrar? Y la segunda pregunta como madre, porque yo identifico en mi hijo habilidades y capacidades que van cambiando según su madurez, su edad. ¿Qué herramientas tengo como madre para poder afianzar todo eso? Gracias. Gracias a ti. La primera pregunta es brutal. Seguimos mandando currículums que están basados en nuestros conocimientos técnicos y, como tú muy bien dices, es difícil aportarle a una empresa en qué somos buenos. Muchísimas organizaciones ahora mismo a nivel mundial están desechando el currículum tradicional. Muchísimas. Desde muy conocidas como Google, gigante de los gigantes en el ámbito tecnológico, a mi grupo de empresas, en Conquistadores. Nosotros tenemos una máxima que es: lo siento mucho, tu currículum me importa entre mierda y mierda y media. A mí lo que me importa es lo que eres y lo que vas a hacer cuando llegues adentro de mi organización. Como tú muy bien dices, es difícil poderlo cuantificar, pero hay maneras de hacerlo. Si tú tienes un informe, por ejemplo, acreditado a nivel mundial como Belbin, que ya te dice cuáles son tus fortalezas y tus debilidades, puedes adjuntarlo al currículum. La sociedad del aprendizaje ha puesto recursos y herramientas también para poder realizar currículums basados en competencias, no currículums basados en conocimientos. Está muy bien el conocimiento, pero acordaros que al final lo que hace que te elijan no es el conocimiento técnico. Oye, eso ya lo damos por bueno. Todo el mundo ya está enseñando inteligencia artificial, todo el mundo está enseñando digitalización. Vale, vamos a tener al final 10 candidatos. ¿Qué nos va a hacer? Que de esos 10 candidatos elijamos a uno, lo saquemos y digamos este es. Pues antes, ¿cómo se hacía? Pues es sencillo, las recomendaciones, ¿no? Cuando tú llamabas, hacías un proceso de selección, llamabas a las 3 o 4 empresas donde había trabajado antes, organizaciones, y tú qué crees que se preguntaba en ese momento. ¿Qué tal tiene la calificación que ha obtenido en la universidad? ¿Es un 7? Dime algo sobre su calificación universitaria. No preguntabas eso. Lo que preguntabas era, bueno, cómo es como trabajador, si es imaginativo, si es una persona que es capaz de impulsar nuevos retos, si es creativo. Eso se hacía antes manualmente y obtenías esa información y, por lo tanto, tomabas la decisión. Ahora mismo tú puedes dar datos que están muy cercanos a lo que vas a aportar en la organización en base a soft skills. El año pasado trabajamos con la Universidad de Extremadura un proyecto en el cual, a través de retos, como retos y desafíos, miles de estudiantes que pasaron por esos retos
tuviesen un currículum basado en competencias en una metodología que es Lean Talent Up, que está basado en 44 competencias, que son 44 competencias para la empleabilidad. Muchas de ellas coinciden con el estudio que ha hecho la Asociación Centro de Directores de Recursos Humanos. Esos chicos han llevado un estudio de competencias que ha sido elaborado por un grupo de observadores externos, que no son su papá y su mamá ni su abuela, que los quieren muchísimo y desde luego que le van a poner un 10 en todo, y al final esos chicos están enviando lo que dice su currículum técnico, pero también lo que dice también una evaluación de sus competencias y lo que se puede esperar de ellos. Entonces, si hay posibilidades, que no os dé vergüenza mandar un currículum de competencias, que no os dé vergüenza. De hecho, os invito a que todos y todas lo hagáis. Da mucha más información que un simple currículum y va a ser determinante para que lo contraten o no contraten a ese candidato. A la segunda pregunta que has hecho, como padre o como madre. Lógicamente, en el transcurso del desarrollo de un niño y de un adolescente va cambiando sus comportamientos, ¿vale? Está demostrado, mi compañera Esther Giraldo, sabéis que ella se dedica a la parte de neuroeducación, de neurociencia, y está demostrado que los adolescentes el comportamiento lo construyen en los primeros años de vida. Luego puede ir cambiando y puede ir mutando. Lo que tenemos que tener en cuenta es, y va a sonar un poco efímero, pero tenemos que pensar en los sueños de esa persona. Yo soy un defensor absoluto de identificar esas fortalezas de los niños, pero también identificar aquello por lo que sueñan cuando son jóvenes, cuando son niños. Porque mi compañero Hugo López hace unas semanas dijo una frase que yo no tengo hijos, pero me llegó al alma y la voy a repetir en todos los escenarios que pueda. Le decía a su pareja, tiene una niña, y le decía, se llama Carmen, y estaban hablando con su pareja y le decía, es que Carmen ha venido perfecta al mundo cuando nació. Lo único que tenemos que hacer es no joderla. Los niños vienen perfectos. El contexto, el entorno les induce a un comportamiento, al final, que los vamos generando unas maneras de entender la vida que no es la que realmente debería de ser. Entonces, yo te invitaría a que no te preocupases mucho por esos cambios que está teniendo, pero que sí persiguieses el objetivo de que tu hijo o tu hija lograse cumplir su sueño y que hubiese una correlación entre su sueño y en lo que realmente es bueno. Y para saber lo que realmente es bueno, diagnóstico, diagnóstico y diagnóstico. Potenciar las fortalezas después del diagnóstico y evaluar si realmente esas fortalezas están cumpliendo el que pueda seguir progresando. Por cierto, no nos encasillemos con que el canal de potenciación de fortalezas sea el establecido. Es decir, educación, instituto, FP, carrera, máster. Eso es la misma mierda que hacen todos los adolescentes en el mundo, en la India, en China, en todos los sitios. Todo va tan rápido que hay a veces que hay que elegir modelos de desarrollo más rápidos. Entonces, oye, tenemos universidad, fenomenal. ¿Qué carrera tiene que coger? ¿De 10.000 años la carrera? Pues si es que dentro de 10.000 años ya lo que ha empezado a estudiar ya es obsoleto. Bueno, pues tenemos la carrera, tenemos la base. Pues vamos a buscar soluciones muy rápidas que nos posicionen en el mercado lo más rápido posible. Porque, desde luego, que este año es el año de la velocidad, de la rapidez. No podemos negar que todo va muchísimo más rápido. Así que una recomendación es esa, buscar cosas que funcionan también para el desarrollo de los talentos de las personas muy rápido. Hace poquito hemos tenido relación con una empresa en Madrid que se dedica al desarrollo desde cero de capacidades de programación en adolescentes. Una persona que venga del ámbito que venga puede empezar a programar y al cabo de un tiempo puede programar. Dura 6 meses, su programa es muy, muy intensivo. Nivel de inserción laboral, 98%. Desde cero, 98%.
¿Ratio de los que salemos con el escenario habitual? Pues no me atrevo a decirlo, pero bajísimo. Sin embargo, hay sistemas que te dan un 98% de rentabilidad. Y en ese programa, además del conocimiento técnico, tienen el conocimiento que da ese poquito de más. Este concepto es bonito, ese poquito de más, ¿vale? Porque los va a hacer talento cualificado, talento de alto rendimiento. Así que, por favor, explorar oportunidades que no sean las establecidas por el sistema. Gracias. Gracias a ti. Gracias. ¿Alguna preguntita más? ¿Sí? Bueno, Jesús, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Ana y tenía 2 preguntas que hacerte. ¿Qué opinión tienes de la estrategia de la sociedad del aprendizaje y cómo conectarlo con la guía Belbin? Y luego la segunda pregunta, nos ha quedado que existen diferentes roles, pero yo, por ejemplo, que trabajo con juventud, ¿existe algún manual, alguna guía dentro de la sociedad del aprendizaje donde se trabajen estos temas? Gracias. Gracias. Es evidente la conexión que tiene la sociedad del aprendizaje con una metodología como Belbin. Esta metodología estaba basada en comportamientos empresariales, pero estaba basado en conductas de las personas. Al final, ellos lo que hicieron fue aplicar el modelo de investigación de las empresas también a otros contextos. La sociedad del aprendizaje lo que hace es crear un ambiente un ambiente de aprendizaje en diferentes contextos, al igual que la metodología Belbin. La metodología Belbin tiene dos líneas. Una línea que es educativa, que se llama JetSet, y una línea que es la educación ya empresarial, ¿vale? El ámbito del análisis de los roles en el ámbito empresarial. Entonces, en la línea educativa tocamos muchísimas áreas, desde la parte educativa dentro de colegios, institutos, a la formación no reglada, la formación que se pueda implementar también en acciones como el Instituto de la Juventud, todas las personas que están trabajando con jóvenes en un ámbito no formal. Entonces, ¿es interesante que cualquier joven sepa para lo que está mejor preparado sus fortalezas? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Le va a dar una ayuda para poder elegir la carrera, y no digo carrera universitaria, sino su proyección hacia el futuro? Por supuesto que sí. ¿Los papás y las mamás necesitan saber con rigor cuáles son las fortalezas y debilidades de su hijo? ¿Qué coño? Si yo a mi hijo y a mi hija ya sé lo que es bueno y es malo. Yo ya lo sé. ¿Para qué me lo va a decir la ciencia? Bueno, ahí caemos un poco también en los 46 millones de seleccionadores de fútbol, los 46 millones de virólogos del COVID que tenemos ahora mismo en España. Te está diciendo la ciencia las fortalezas y las debilidades que tiene lo que más quieres y por lo que tienes que luchar. Coño, joder, pues pon interés en conocerlas. Y no solo hazlo una vez, sino conócelas, desarrolla el talento y luego posteriormente mide si de verdad eso funciona. Por lo tanto, no es que tenga relación, es que debería aplicarse en todos los contextos de la sociedad, en todos. Por ejemplo, hemos hablado de la transparencia. ¿Cuáles son mis roles? Mis roles es el monitor, evaluador y el investigador de recursos. ¿Cuánto ganaríamos si todo el mundo supiese en qué somos buenos y en qué somos malos? ¿Cuánto ganaríamos? Sería maravilloso poderlo hacer y además sería bonito porque realmente los conflictos no serían tantos. La segunda es, tu segunda pregunta habla sobre si la sociedad del aprendizaje. A mí me consta que hay varias guías que tienen peso dentro de la aplicación en los diferentes sectores. La primera es la de retos y desafíos, que la de retos y desafíos está basada en la experiencia previa del anillo CIFE adaptada a los colegios, ¿vale? La de retos y desafíos están diseñados una serie de retos y desafíos que se pueden implementar con jóvenes en el ámbito educativo dentro de los institutos, ¿vale? Para que entrenen las habilidades de liderazgo, de gestión de equipos y que vivan una experiencia única. Además de poder vivir esa experiencia única, vamos a tener también un diagnóstico de esas personas. Por lo tanto, primera oportunidad que pone la sociedad del aprendizaje para tener un diagnóstico gratis, palabra en grande, gratis a toda la ciudadanía extremeña, es que los coles y los institutos
programen actividades con la guía de retos y desafíos. Esa una. Luego, roles de Belvin, está la guía explicándolo. Cuando la Junta de Extremadura contactó con Belvin a nivel mundial, que es la principal marca de gestión de equipos a nivel mundial, no se lo creían que una administración contactase para ponérselo al servicio de toda la ciudadanía. Porque entre nosotros, al final, una marca como Belvin transforma todo en rentabilidad, porque como tiene el rigor, tiene la ciencia y tiene la marca, lo transforma en rentabilidad. Coño, ¿y vosotros queréis poner este conocimiento al servicio de todo el mundo sin que pague nada? Joder, tienes una guía en la cual tienes el método. No te tienes ni que comprar el libro, ¿sabes? Ni que comprar el libro, lo tienes que descargar y lo conoces. Os invito a que lo descarguéis. De la página Aprender es una actitud. Gracias, Ana. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Sí? Hola, Jesús. Mira, soy Antonio Carrillo, del Instituto de la Juventud de la Junta de Extremadura. Bueno, te voy a hacer un par de preguntas, ¿vale? La primera sería, ¿qué pasa con aquellas personas que son escépticas, que no se creen la metodología Belvin? Eso por un sitio. Luego también me gustaría, hablabas antes de las diferencias entre grupo y equipo. Entonces, me gustaría que dijeras las claves a través de la metodología de roles Belvin para transformar de rápida forma y efectiva a un grupo en un equipo. Bueno, pues la primera pregunta, las personas que son escépticas. ¿Cómo decirlo? Si ponemos un ejemplo en el cual a mi izquierda quiero que os imaginéis un cubo de basura y a mi derecha una mesa de seleccionados. Pues las personas que son escépticas y no apliquen la ciencia, hechos y datos contrastados, pues probablemente sus currículums, si tienen que buscar trabajo, el futuro de sus hijos, el clima laboral donde trabajen, pues sea una pelota que vaya al cubo de la basura de mi izquierda. Sin embargo, si aplican los hechos contrastados, la ciencia, en desarrollarse individualmente y fomentar un clima en el cual en su día a día ellos son felices demostrando su trabajo en base a sus fortalezas, pues podrá estar en una mesa pues guardadito para tener una oportunidad. Lo he puesto tan blanco y negro para que nos demos cuenta también y volvamos a los datos del principio de mi exposición. El 45% de los empleos se van a destruir, dicen algunos, transformar, dicen otros. Como no nos apoyemos en lo único cierto que tenemos a día de hoy, que es los datos que nos aporta la ciencia, estamos perdidos. Y lamentablemente tenemos que decir que muchísima gente se va a quedar fuera. Muchísima gente se va a quedar fuera. Y es triste, pero tenemos que decirlo, porque cuando más lo digamos, más conciencia vamos a tomar. Entonces, para los escépticos, para las escépticas, apoyaros en cualquier, da igual, sea Belvin, pero que tenga rigor científico. Todos los días ahora tenemos mensajes de personas que te dicen, bueno, de adivinos del futuro, va a pasar esto, va a suceder esto, las 5 profesiones del futuro, tu hijo va a conseguir esto si hace esto y esto. Todos los días está sucediendo eso. Y lo único cierto ahora mismo que tenemos en nuestras manos es la incertidumbre. Y ante la incertidumbre, el método científico. Por lo tanto, invito a todos los escépticos y escépticas que se dejen de seguir a gurús, que se dejen de seguir a personas que venden humo y que se apoyen en datos. Da igual que sea Belvin o cualquier otra metodología. Esta lo aporta, ¿vale? Y yo, hablando desde mi propia experiencia, de la propia experiencia de nuestro grupo de personas, garantizo que tiene éxito. Garantizo que tiene éxito. Eso contestando a tu primera pregunta. Y la segunda, ¿puedes por favor repetirme? La segunda pregunta ¿Sí? es las claves a través de la metodología.
las claves a través de la metodología de roles de Belbin para transformar de forma rápida y efectiva un grupo a un equipo. Sí. Lo primero, el diagnóstico. Tenemos un punto de partida. Lo segundo, después del diagnóstico, hacer un diagnóstico del equipo para ver las fortalezas y debilidades que tiene el equipo, ¿vale? Tenemos fortalezas y debilidades del individuo, luego tenemos fortalezas y debilidades del equipo. Lo que analizamos luego es el posicionamiento, el equilibrio de que existan los 9 roles dentro de un equipo de trabajo y una vez que tenemos hecho eso, analizamos las carencias. Si tenemos carencias, ¿qué podemos hacer? Pues hacer que otra persona dentro del equipo las supla. Oye, ¿de verdad tiene un rol tiene roles que no sean sus roles más bajos, sino roles gestionables que puedan desempeñar tareas y funciones dentro de los roles que faltan? Sí, pues fenomenal, puedes empezar a desarrollarlas. ¿No los tiene? Pues tienes que recurrir a talento del exterior. Coges talento y ya en el proceso de selección, ¿qué haces? Incorporas talento que tenga los roles que tú necesitas. ¿Ok? Entonces, cuando ya tienes un equipo equilibrado y conformado, porque tienes los 9 roles, ahí ya le metes el desarrollo del talento y pones recursos necesarios que pueden ser formación, pueden ser estrategias dentro de los procesos de la organización para fomentar un espíritu de transparencia y colaborativo, puedes desarrollar sesiones de feedback entre los propios compañeros para que cada uno pueda darle también feedback mensual, trimestral para esas áreas de mejora. Y, lógicamente, formación para que a través de la formación puedan llegar a esas cotas de desempeño altísimo. Teniendo en cuenta, y más en el escenario que vivimos ahora, que todos los recursos que se pongan para desarrollar ese talento tienen que estar ligados a la tierra. Es decir, tienen que estar ligados al día a día de cada una de esas personas. Los marcos teóricos ahora mismo nos siguen valiendo, pero todo va tan rápido que necesitamos entender el marco teórico y una aplicación práctica, ¡pum! Tu pregunta era ¿cómo hacerlo rápido? Pues evitando perder el tiempo en cosas que no nos sirven. Porque creo que todos y todas los que estamos aquí valoramos nuestro tiempo y a lo mejor diciendo que no a 1000 soluciones y quedándote solo con una, estamos siendo bastante más eficaces. Y lamentablemente muchas de esas soluciones pues, no son gratuitas, pero la sociedad del aprendizaje está poniendo muchas de esas soluciones fantásticas al alcance de todos los sectores y de todos los estamentos de la sociedad. Así que esos recursos para potenciar esos equipos. Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Hola, buenas. Soy Sara Ferreira y soy estudiante de biotecnología. Quería preguntarte que hemos estado hablando antes de que todos tenemos un rol, ¿no? Un poquito más alto, por favor. Todos tenemos un rol. ¿Sí? Y lo que yo quería saber, porque también han mencionado antes que la diferencia entre coger a alguien y no cogerlo es que tenga ese poquito más. Si todos tenemos un rol, ¿qué implica tener ese poquito más que dices tú que hay que tener? A ver, no todos tenemos un rol, todos desempeñamos, no un rol, varios, ¿vale? Todos tenemos un poquito de todos los roles, todos desempeñamos conductas, las 9 conductas, si no, pues seríamos muy raros. Entonces, cuando dividimos el análisis, el diagnóstico de los 9 roles, lo que hacemos es parametrizar los 3 roles que tenemos más altos y los 3 roles que tenemos más bajos y 3 en el medio que podemos gestionar, ¿vale? Entonces, podemos aplicar a tareas y funciones que tienen los 3 roles más altos, ¿vale? No solo uno, 3 roles. ¿Qué tenemos que hacer luego? Pues eso, bajarlo a tareas y funciones que llevan asociadas dentro de una empresa, dentro de una organización, cada uno de esos roles, ¿vale? Para poder desempeñarlo y bajarlo a la tierra, porque lógicamente solo con la conducta no nos podemos quedar, sino luego hay que llevarlo a la tierra. Sobre la parte, hecha esa aclaración, sobre la parte de ese poquito de más, muy sencillo. ¿Cuántas personas de las que están aquí os pediría que levantaseis la mano que tenéis hecho vuestro currículum en base a roles y competencias? Nadie. Entonces, si tú ya lo aplicas y lo llevas a una empresa, ya tienes ese poquito de más. Lo que pasa es que
la mayoría de la población sigue haciendo lo fácil. Y lo fácil es crearse su currículum, metiéndolo por internet, Infojobs, desde el sofá, pues aquí ha salido una oferta en Badajoz, le dan clic, ni lo construyen ni nada. Pues tu poquito de más sería aportar ya ese currículum de competencias que va a hacerte resaltar sobre la globalidad. Lo que está claro es que tu currículum de competencias ganará más credibilidad y más rigor si no lo has elaborado tú con tu abuela y con tu madre, sino con una herramienta científica, ¿vale? Que, insisto, la tenéis a vuestra disposición, no solo con Belvin, sino con otro tipo de herramientas que ha puesto la Sociedad del Aprendizaje para toda la ciudadanía extremeña. Así que te invito a ti como estudiante a que lo completes. Fíjate que ese poquito de más ya te va a marcar la diferencia con un grupo de personas que están aquí. A lo mejor es que no lo necesitan. ¿No? ¿Contestada tu pregunta? Sí. ¿Sí? Gracias. ¿Alguna más? ¿Sí? ¿Sí? Hola, Jesús. Bueno, soy Toñi, vengo del mundo educativo y ahora en la formación del profesorado. Mi pregunta va relacionada, pues, porque creo que la parte del autoconocimiento es súper importante y cómo trasladamos eso a los centros educativos. Es decir, que los propios docentes sean capaces de hacer el autoconocimiento de su grupo de alumnos, ¿no? Para poder llevar a cabo esta parte del plus, del talento, desde pequeños. Y otra pregunta, no solamente relacionada con los docentes, sino cómo puede usar la guía de roles de Belvin desde la parte no formal, incluso familias, ¿no? Para también tener así el triángulo, digamos, el triángulo cubierto, ¿no? La parte formal, las familias y la parte formal educativa. Gracias. Ok, muchas gracias. Pues mira, en la primera parte a mí se me ocurre lo siguiente. Imaginemos ese docente que está en un aula y que va a empezar un nuevo curso, ¿vale? Ese nuevo curso en el cual cada año llegan nuevos talentos a la clase. Imaginaos tener una herramienta que ya nos permita, con Belvin o otras muchas que hay, poder caracterizar los comportamientos que van a tener. Pero no solo esos comportamientos, sino qué le hace falta para complementar a esa persona para que desarrolle su máximo potencial. Hay muchas veces que pensamos mucho en el software y pocas veces en el hardware, ¿vale? Y hablo del hardware, la colocación de las aulas, el sistema que tenemos en las aulas, permitirme que lo diga, es horroroso. Sé que tenemos problemas de espacio, sé que ahora con el COVID ahora mismo todavía es muchísimo peor la situación, pero hay muchas veces que simplemente una recolocación adecuada de las aulas hacen que las complementariedades surjan. Imaginemos que tenemos caracterizado, como decía antes, a unos adolescentes y sabemos que poniéndole una serie de roles u otros individuos alrededor van a potenciar aquellas carencias que tiene. O mejor dicho, van a ayudarle a que esas fortalezas, esas debilidades sean resueltas. Esa enseñanza pasa de ser una enseñanza no del docente al alumno. Estamos utilizando el propio contexto, el aula y a los propios alumnos para que sean maestros del propio individuo. Y creo que es necesario conocerlo todos los años, esa parte. Respuesta del docente y de la docente habitual. Coño, si yo en cuanto los veo entrar por la puerta, ya sé cómo son. ¿Qué pasa con la autopercepción? Que es sesgada y es limitada. Y lamentablemente muchos docentes y muchas docentes, una vez que entra ya un alumno por la puerta, ya la tienen categorizado. Una vez más, no vayamos a impresiones, vayamos a datos contrastados y que la ciencia nos guíe. Joder, que la ciencia ahora mismo nos está salvando el culo con el COVID. Démosle un votito de confianza, ¿vale? Entonces, aplicación práctica. Puede ser, insisto,
Yo os hablo de Belbin porque es lo que he experimentado en nuestras propias carnes, lo que puedo decir con la boca grande que funciona. Pero hay muchísimos sistemas de caracterización y diagnóstico del comportamiento, ¿vale? Buscarlo, la sociedad del aprendizaje tiene varios, ¿vale? Entonces yo lo aplicaría directamente para eso. Y luego una cosa que se me ocurre es la parte de la adecuación en el aula para que no solo haya una interacción docente-discente, sino que también los propios alumnos sean maestros y aprendices del resto, complementen también esas fortalezas. La segunda pregunta, ¿me la puedes repetir? Sí, era Disculpa. cómo ¿Sí? usar la guía de roles de Belbin en la parte no formal, Sí, incluso en familia, vamos. incluso en la familia. Bueno, lógicamente hay que poner un límite, ¿vale? La ciencia tiene límites y tiene hechos contrastados en ámbitos de actuación concretos. La guía de roles de Belbin está contrastada y tiene rigor para dos ámbitos. Uno es el ámbito empresarial y dos es el ámbito educativo, ¿vale? Teniendo en cuenta eso, la guía que tiene la sociedad del aprendizaje está diseñada y rediseñada, se ha adaptado, ¿vale? Se ha adaptado para que se pueda utilizar también en el ámbito educativo no formal, en el ámbito familiar, ¿vale? Pero siempre en un contexto educativo, no en un contexto pues lúdico, en un contexto pues de interacción con tu madre, con tu padre, con tu tío, con tu abuela. No, es para poder desarrollar acciones, actividades que puedan hacer los papás, las mamás, los hermanos, con el resto en el ámbito educativo. Si no, no tiene rigor. Volvemos otra vez a imaginarnos que la podemos utilizar, pero no hay contraste. El contraste de los datos ha sido comprobado en esos dos ámbitos, el empresarial y en el educativo. Por lo tanto, yo mi recomendación es no utilizarla como papá y mamá de un adolescente, sino como papá y mamá de un adolescente que le quieran enseñar o le quieran tener un proceso de aprendizaje con él, ¿vale? Pero no para otro tipo de procesos. ¿Está bien? Gracias. Sí, muy bien. ¿Alguna preguntita más? ¿No? Bueno, pues os quiero agradecer mucho vuestras preguntas, vuestras miradas debajo de esas mascarillas, que son las que me conectan emocionalmente con cada uno y con cada una de vosotros. Así que, bueno, muchísimas gracias por haber estado y una vez más, gracias a la Junta de Extremadura por organizar la Sociedad del Aprendizaje. Gracias. Y digo gracias con la boca altísima. Yo, como ciudadano, pienso que podemos tener una sociedad mejor. Pienso que podemos tener una sociedad en la cual esté basada en un aprendizaje continuo. No somos el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. No salimos de clase y ya no aprendemos. Salimos de clase y tenemos oportunidad de aprender en todo lo que hacemos en nuestro día a día. La sociedad del aprendizaje no entiende de segmentos sociales. Yo cuando me lo contaron dije, esto es una sociedad evolucionada. Está demostrado que si tenemos un proceso de aprendizaje global desde que nos levantamos hasta que dormimos y somos conscientes de ello, esa sociedad va a aumentar su rentabilidad. Su PIB será más alto. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad. Mi responsabilidad individual es poner mi granito de arena en la sociedad del aprendizaje. Y no solo a los que estáis aquí, sino a los que estáis en las cámaras escuchando esto. Os quiero lanzar una pregunta. ¿Qué responsabilidad vais a tener vosotros de cara a lo que nos viene? 45% de los empleos van a transformarse. ¿Qué vais a hacer vosotros como padres, como madres? ¿Qué vais a hacer vosotros como ciudadanos? ¿Le vamos a dejar a los herederos el mundo que tenemos o vamos a tener un mundo y una sociedad mejor? Muchas gracias.